Buenos días. Me han invitado hoy aquí en Valencia para que os explique qué acontece en Barcelona y qué ha ocurrido con Librería Europa, Ediciones Ojeda y Pedro Varela. Si solo hablase de esta cuestión os aburriría, porque la mayoría de vosotros ya está informado por los medios de comunicación o por otras entrevistas en medios afines donde hemos explicado lo ocurrido. El 8 de julio, el Viernes Negro que llamamos nosotros, me encontraba yo de excursión en la montaña, me llama una vecina que vive enfrente y me dice: señor Varela, hay montones de camiones y de policía enfrente de su casa, han reventado las puertas y han entrado. Si quiere, evite bajar con su hija, pues sabe que estaba con mi hija pequeña de 8 años, para ahorrarle el disgusto. Yo, gracias por llamar, esta vecina tan amable. Llamé inmediatamente a los abogados a eso de las 9 de la mañana y me dijeron: no se te ocurra bajar porque han detenido también a 5 colaboradores tuyos y no servirá de nada que bajes porque te van a detener también. Poco después me llama el jefe de la operación y me dice: señor Varela, estamos en su casa, por favor baje que le necesitamos. Le pregunté: bueno, pero usted ha entrado en mi casa ya. Sí. ¿Ha reventado las puertas? Sí. Entonces no me necesita para nada. Acto seguido, los Mossos de Escuadra estuvieron allí como unas 7 horas desmantelando 7 puertas. Un rinoceronte no habría hecho menos daño que esta gente, cuando un ladrón normal con una simple taladradora puede abrir cualquier puerta, ¿no? Pues puertas destrozadas. Además, las puertas las dejaron destrozadas toda la semana que yo estuve fugado en la montaña para evitar ser capturado, para que cualquier delincuente pudiese entrar. Se llevaron 15.000 libros de mi casa, tenía parte del almacén de libros en mi casa, todo el dinero de la familia, es decir, el Estado llega y dice: venimos a por libros, por cierto, hay dinero, pues nos lo llevamos también, ¿no? Entonces la próxima vez se llevarán la bicicleta, el coche de bebé de los niños, porque, como ha dicho el amigo Larrea, quien tiene el poder tiene la fuerza, y quien tiene la fuerza hace lo que le da la gana. Desde este camping de montaña en el que yo me encontraba, llamé de inmediato a una de mis secretarias y no me contestó al teléfono. Llamé a la otra y me dijo: pues no sé por qué no ha abierto la librería. Le expliqué lo que ocurría. Resulta que una de las secretarias, en su hogar privado, en la esfera de su ámbito privado, fue detenida al bajar para ir a trabajar, fue cacheada de forma prácticamente indecente, esposada y llevada al calabozo, donde la desnudaron, le hicieron tocar el piano, como sabéis, las huellas dactilares, y la inculparon. Esta chica, claro, tenía un shock, porque es una persona que en la librería solo hace que poner los libros en las mesas o subir a internet aquellos textos que le ordenamos, ¿no? La otra secretaria con la que acababa de hablar, la detuvieron acto seguido también en su casa para hacerle pasar el mismo calvario. Simultáneamente, 2 colaboradores, Carlos San Agustín, que es un antiguo miembro de CEDAD y que me ha ayudado en la legalización de la Librería Europa, y otro colaborador, fueron igualmente detenidos en su casa o en la parada de autobús que normalmente utilizaban para ir a trabajar. 5 encausados. La acusación: constitución de banda criminal, asociación ilícita. O sea, es increíble. O sea, como ya no tienen bastante con perseguir libros al editor y al librero, persiguen a cualquiera que colabore con este librero y este editor y le acusan de asociación ilícita y de banda criminal. Es decir, como aquellos que se reúnen para consumir droga, venderla o comerciar con ella. Solo que ahora la droga dura son libros y son textos peligrosos, como afirmaba el amigo Llopart. Conseguí hablar con los abogados me dijeron: hay que pensar una estrategia, creemos que lo más importante es que te entregues al juez para demostrar que no tienes intención de escaparte. No me he escapado nunca, siempre he dado la cara y me he presentado en los diversos procesos, que ahora ya son 4 o 5 que llevamos coleccionados. En febrero de 2007 tiene lugar, por fin, el proceso penal por la edición del Milucha. Cuando el Milucha de Hitler ya es legal incluso en Alemania y se vende en toda Europa, cuando aquí en Valencia o en Madrid editores lo editan y lo venden, a mí me procesarán en febrero de 2017 por haber editado en su día el libro Milucha. Finalmente me entrego al juez un viernes posterior, o sea, una semana después de todo este drama,
y habían pactado ya el fiscal, el juez y el abogado mi entrada en prisión. Yo ya venía con la maleta de ropa de verano, ropa de invierno para entregarme. En la defensa del abogado delante del juez fue muy evidente. Afirmó, oiga, este señor viene a entregarse voluntariamente, no es un crimen de sangre, se le procesa, se le persigue por una legislación cuya tinta sigue fresca porque acaba de ser promulgada, la famosa ley Gallardón, como sabéis. He afirmado en alguna ocasión que al ministro Gallardón lo pusieron de ministro del PP de Justicia para introducir esta ley, nada más y nada menos. El motivo lo ha explicado yo parte hace un rato. El lobby sabe qué teclas mover para conseguir aquellos fines que desea alcanzar. Y como en una escalera, va peldaño a peldaño. Si en 2007 nuestro fantástico equipo de abogados logró una victoria legal en el Tribunal Constitucional, declarando que la ley que persigue las ideas o los libros o la edición de libros o su lectura no es constitucional, no hay problema. Se torea al Tribunal Constitucional, se pone a un ministro afín al lobby y este redacta una ley nueva en la que torea las decisiones del Tribunal Constitucional. Y en esta ley añade una palabra fundamental, que es indirectamente. Con la antigua ley, los delitos de odio tenían que ser directos, es decir, tú tenías que afirmar: yo odio a los suecos porque son rubios y de ojos azules, y me caen mal, me caen gordos, y además te voy a dar una patada en el trasero a uno de ellos. Esto es incitar al odio contra los suecos, lógicamente, y no está bien, ¿no? Ahora lo que afirma la ley es: si alguien publica un libro en el que critica a los vikingos, por poner el caso, y un chaval lee el libro que critica a los vikingos, y este chaval acaba dándole una patada a un sueco, tú estás incitando al odio indirectamente. Pero como he afirmado en alguna otra entrevista, esto es inenarrable, porque en base a esto, toda la cultura occidental, todos los libros publicados hasta el día de hoy, tendrían que estar perseguidos, empezando por El mercader de Venecia de Shakespeare, por poner un ejemplo. En la tradición jurídica occidental era evidente y se había acordado: los libros no delinquen, delinquen las personas, delinquen los hechos comprobables, pero no los libros. Las ideas no matan, pueden ser peligrosas, hay ideas comunistas, marxistas o sionistas peligrosísimas, pero mientras una persona no aplique esas ideas personalmente contra alguien concreto, esas ideas no delinquen, son simplemente ideas. Lo que persigue el sistema actualmente es que las ideas sí delinquen, y determinadas ideas, concretamente las nuestras, delinquen más que ninguna otra. En cualquier caso, esa nueva ley jurídicamente contorsionada fue aceptada por el Parlamento, por el legislador, que llama el lenguaje político, y ya es parte de nuestro Código Penal. Aquí hay que decir que tenemos que tener claro el tema del poder. Es decir, como sabéis, la tradición europea, occidental, moderna, es que el poder está separado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso es la teoría, ¿verdad? Pero en el fondo sabemos que en todos los regímenes políticos, y lo he afirmado antes, Llopart, quien tiene el poder tiene la fuerza, quien tiene la fuerza hace lo que le da la gana. ¿Quién es el legislador? Suena fantástico, te imaginas a alguien muy importante que sabe mucho. El legislador son estos centenares de personas que se sientan en el Parlamento y que llevan 2 o 3 elecciones sin ponerse de acuerdo de cómo gobernar España. La pregunta decisiva es: el legislador, estos que se sientan en el Parlamento y deciden las leyes, ¿son los más inteligentes del país? Permitidme dudarlo. ¿Son la gente más capaz del país? Estoy convencido que cualquier empresa mediana tiene ejecutivos mucho más capaces que ellos. Estoy convencido que muchos de estos diputados del Parlamento no pasarían el examen de selección en una empresa un poco seria. Y luego Montesquieu hablaba de la separación del poder judicial del poder político. Bien, estoy dispuesto a creerme y estoy convencido de que hay jueces honestos. No sé si en España hay 4.400 jueces, probablemente hay 4.000 honestos y hay 400 que a veces no lo son tanto. Tenemos el caso de Santiago Vidal, un juez de cuarto turno que entró
por influencias políticas, que me condenó a 5 años de prisión en 1996 cuando el fiscal pedía 4. Me dio propina, ¿verdad? Bueno, este hombre pues ha sido expulsado de la carrera judicial por el Poder Judicial, lógicamente, porque estaba haciendo política con su carrera como juez, lo cual habla en favor del Poder Judicial. Y tenemos también el caso de otro juez famoso, Garzón, que se encuentra ahora en Argentina presionando para que persiguen a los antiguos ministros de Franco. O sea, hablar de la guerra civil ya para la gente joven de aquí suena a siglo XIX, a una cosa empolvada, ¿no? Y carpetobetónica. Pero este señor tiene todavía un problema personal, y es que hay que perseguir a aquellos ministros que gobernaron en época de Franco. Esto es un poco una introducción para que os hagáis a la idea y que sepáis que cuando hablamos de política o hablamos de libros o hablamos de justicia, hablamos todos al final de lo mismo, del poder. El fiscal, no concretamente el que nos persigue en Barcelona, en general, el fiscal depende del Ministerio de Justicia y se deben en orden jerárquico. Los fiscales de provincia se deben al fiscal jefe y el fiscal jefe al Ministerio de Justicia. No perdáis la órbita. El ministerio que paga a los jueces es el mismo ministerio que paga al fiscal. No digo que los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, jueces con una gran carrera a sus espaldas y una gran formación jurídica, dicten sentencias serias y sopesadas. Pero es evidente que los pequeños jueces de los pequeños tribunales, sobre todo aquellos jueces que son de cuarto turno o que son jueces sustitutos, la condena de 2010 que me llevó a mí a prisión fue dictada por una juez sustituta que acto seguido dejó de ser juez. Y un juez que es nombrado juez en enero y que en enero que viene puede ser renovado el contrato o no, va a mirar con mucha atención qué es lo que quiere y qué pretende el fiscal. Y así fue. Esta juez estuvo mirando todo el rato al fiscal a ver qué decía y qué quería de ella, y mi abogado, que hizo una defensa excelente, prácticamente no le hizo ni caso. Muy bien, ¿y qué ha sucedido en esta ocasión que sea diferente de las veces anteriores? Ha sucedido que nos han desmantelado. Es decir, ya no solo me han procesado a mí y me han detenido, sino que han procesado a un equipo de 5 personas por trabajar conmigo o por ayudarme de alguna forma. Han secuestrado 15.000 libros, se dice pronto, son 15.000 libros que no volveremos a ver nunca más. Según la justicia, ellos afirman, no, pero esto está en manos seguras porque se lo lleva la justicia lo archiva en un almacén y esto antes o después ustedes recurrirán y lo recuperarán. Bien. En 1996, la policía secuestró de Librería Europa 20.900 libros, de los cuales fueron condenados a la hoguera, en una sentencia también rocambolesca, algunos títulos, no todos. La orden judicial era devolver el resto de libros al editor. Hasta el día de hoy estamos esperando. Nuestro abogado José María Ordiz en Madrid recurre cada año a la justicia, no le hacen ni puñetero caso. Silencio administrativo. Yo digo, bueno, pues tendrán que devolver los libros o pagarlos, algo tendrán que decir. No dicen absolutamente nada. En 2006, otros 6.000 libros secuestrados. Nuestro abogado Fernando Oriente va cada año disciplinadamente al juez y le dice, oiga, estos libros no aparecen, también debían ser devueltos a su propietario. No han aparecido. ¿Qué creéis que va a pasar con los 15.000 libros de esta ocasión? Exactamente lo mismo. Dentro de X años dirán que no los encuentran, porque cuando sean condenados aquellos títulos que decidan condenar, simplemente llamarán al trapero con el sello de trapero jurado de los Mossos de Escuadra o de los tribunales, dirán de la estantería A5 a la D4, todo esto a la máquina trituradora de papel. Y no van a seleccionar los libros, sino que dirán todo para allá, ¿no? Para muestra, un botón que he explicado en alguna otra conferencia. Me llamó hace ahora exactamente un año la policía urbana de El Masnou. El Masnou es un pueblo en la costa, en Barcelona. Me dijeron, señor Varela, sí, ¿qué tal? Pues mire, tenemos su ordenador. Digo, ¿cómo que tiene mi ordenador? Sí, un ordenador portátil, un Macintosh. Pues sí, pero este ordenador se lo llevó los Mossos de Escuadra en un secuestro en 2006 y está en los almacenes de los judiciales y mis abogados llevan años solicitando la devolución. Ya, pues nosotros lo hemos encontrado aquí en el paseo marítimo del Masnou, en un banco. Digo, pero si se lo llevaron los Mossos de Escuadra. Dice, sí, pero sí, ya lleva un sello con el 011, creo que es, sello de policía judicial, que se lo han llevado. Un misterio. Es absolutamente de República Bananera. Es decir,
alguien ha robado este ordenador de los depósitos judiciales o de la policía, o no sé dónde los guardan. Después de robarlo, se lo ha llevado a su casa y encima se lo olvida, el muy melón, en el banco del Paseo Marítimo del Masnou. Es un triple delito. Primero, ese ordenador contiene información privada mía. Segundo, es un robo a la justicia. Y tercero, es un robo de robo. A mí me lo robó primero el Estado, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad. Yo no puedo meterme con los jueces y no puedo meterme con nadie concreto. Yo digo que estoy viviendo lo que vivo. Y aquí llegamos a un punto importante, que es el Estado. El Estado, en principio, es el pueblo organizado para su propio beneficio y su propia defensa. Pero hemos de llegar a la conclusión que el Estado hoy es el enemigo. Es lamentable. Quizá es ilegal, yo no lo sé si es ilegal decirlo, pero mi experiencia empírica me lleva a concluir que el Estado es el enemigo. Un ejemplo conocido de todos. España ha alcanzado ya ahora 1 billón de deuda pública. 1 billón, es el Producto Interior Bruto Nacional completo de todo un año. No habíamos tenido una deuda pública semejante jamás. La deuda, cuando murió Franco, era del 0,0 y pico. Por cierto, había 8.000 presos y ahora hay cerca de 30.000. Esa deuda esclaviza no solo a todos vosotros, a vuestros hijos, a vuestros nietos y per in eternum. Porque, como sabéis, la deuda financiera internacional tiene lo que ellos llaman el interés compuesto acumulativo. Entonces el Estado tiene mucho interés en cobrar impuestos, en llevarse el dinero de mi casa y bloquear la cuenta de Librería Europa para poder pagar los intereses de esa deuda acumulativa a las finanzas internacionales. Entonces, cuando hablan la administración Nixon, la administración Rajoy y la administración Merkel, tienen razón, porque ya no es el líder de la nación o el Estado de aquella nación, es un administrador que trabaja para la alta finanza internacional para expoliar y exprimir a los pueblos y bombear hacia arriba la riqueza de las naciones. Y cada 10 años, tuvimos una crisis ahora hace 9 años, fuimos arruinados totalmente, toda la riqueza nacional fue bombeada, las empresas cerraron, los bancos quebraron fraudulentamente, el Estado, es decir, vosotros con el dinero de vuestro bolsillo salvasteis a Bankia, prestaron dinero y ahora el Estado dice, hemos de dar por perdido todo ese dinero. Madre mía, esto es peor que un delincuente mafioso. Es decir, dan a unos delincuentes dinero que os pertenece a vosotros y deciden que ese dinero hay que darlo por perdido. Es increíble. Hay que llegar a la conclusión que el Estado, pues, es el enemigo. Cuando el Estado decide qué puedes o no puedes ver, el Estado es el enemigo. Nosotros pensábamos aquí en Occidente que teníamos cierta libertad de pensamiento, de información, de investigación, y cuando nos hablaban de estas cosas pensábamos en la DDR, en la República Democrática Alemana comunista, con un control brutal de la población donde todo el mundo era espiado. Como no tenían ordenadores, pues tenían archivos inmensos con fotografías e informes de cada ciudadano. Luego no tuvieron gente bastante para poder valorar aquellos informes, lógicamente. O en la Unión Soviética. Pero ahora realmente el control es absoluto, primero por los medios tecnológicos. En cada esquina de Valencia, cerca de cualquier banco, en el metro, en cualquier estación, hay cámaras que os están filmando constantemente. Ayer veía en la televisión alemana un nuevo programa de Facebook que con una serie de puntos de tu rostro, no sé, 200 puntos, consiguen saber quién eres, cómo te llamas y tu nombre y apellidos. Es decir, si colgáis vuestra foto sin decir nada más en Facebook, acto seguido con este programa ellos ya pueden ponerte nombre y apellido. Es absolutamente increíble. Primero, es admirable para la tecnología, pero es peligrosísimo para el control absoluto. Ya no tienes ninguna privacidad, ¿verdad? Creo que ha sido con estas mafias políticas en Valencia que alguno de ellos se ha salvado, porque al recibir el juez las grabaciones de la policía, resulta que estaban transcritas conversaciones de los dos personajes antes de descolgar el teléfono, antes de que hablaran por teléfono. Es decir, este trasto es un micrófono con el que te están escuchando cuando quieren y cómo quieren. Lógicamente es ilegal y probablemente no lo puedan utilizar en un juicio, pero la policía os va a escuchar de todas formas, va a saber todo lo que hacéis, lo que dejáis de hacer, con quién cenáis y con quién no cenáis.
Pero es que además, como decía el jefe de los servicios secretos norteamericanos, en Facebook la gente nos da la información gratis. Nos dicen quiénes son sus contactos, con qué asociaciones de amigos va, qué gustos tiene. Te tienen escaneado hasta el número del zapato, prácticamente, ¿no? Entonces, realmente, en un sistema donde el Estado utiliza un control tan absoluto y las posibilidades técnicas son tan tremendas, podemos hablar de que el Estado es el enemigo. De ahí que yo cada vez que encuentro amigos les digo, ¿ya has escaneado y cifrado el WhatsApp? No, pero es que aquí en el WhatsApp pone que ya está cifrado. No está cifrado, tienes que escanear mi teléfono y tú el mío para que estemos cifrados. Ahora, recientemente, la Policía Europea ha solicitado en el Parlamento Europeo que WhatsApp y Telegram cifrados sean prohibidos, porque los Mossos d'Esquadra en Cataluña van locos, no pueden saber lo que la gente habla. Buena señal. Vamos bien por ahí. Cifrar los mensajes de WhatsApp. Y si podéis, bajaros el Telegram, porque el Telegram, además de cifrar los mensajes, los destruye después de haberlos leído. Cuando te detienen, lógicamente, se llevan tu teléfono móvil y pueden leer todos los mensajes de WhatsApp, ¿no? Hoy leía en el periódico de Valencia que también en una de estas tramas de corrupción política aparece la conversación de todos, con qué fábricas de cemento hablaban y cuánto estaban ganando. Hay que ser idiota también, ¿no?, para escribir por WhatsApp todos los delitos que estás cometiendo. Pero hay muchos melones también en nuestro campo. Entonces, conviene advertirlo y conviene decirlo, no solo porque algún valiente dice, yo es que soy un héroe, a mí me da igual lo que ponga en WhatsApp y me da igual lo que la policía lee. Sí, pero es que estás poniendo en peligro y en riesgo a muchos otros. La prueba, por ejemplo, es que la policía ha venido a mi casa a buscar los libros que yo tenía ahí almacenados, porque alguien ha hablado más de la cuenta, lógicamente, ¿no? Bien, pero no quiero alargarme con el tema de mi proceso y de nuestra persecución, porque, como he dicho ya en alguna ocasión, un destino personal es nada, no significa nada. Que aparezca o desaparezca Pedro Varela, que aparezca o desaparezca la Libre Europa o Ediciones Ojeda, para una comunidad nacional a largo plazo significa muy poco. Entonces tenemos que tomar nuestra historia personal, como la historia de las comunidades nacionales, étnicas, históricas, como un hilo rojo en la historia y verlo con perspectiva, un poco ascender arriba, un platillo volante no, porque van a pensar que creo en UFOs, pero sí desde arriba y ver las cosas soberanamente. Es decir, a ver, ¿qué ha hecho esta gente pequeña? Porque son gente pequeña, que ha tomado el poder institucional en Cataluña. En el ayuntamiento, como sabéis, está Podemos, está Ada Colau, en las fiscalías está la extrema izquierda, en la audiencia provincial de muchos jueces también, de estas tendencias políticas, y hacen lo que quieren. Es gente pequeña, porque es gente que piensa que persiguiendo libros, quemando libros y secuestrando libros va a acabar con las ideas. Las ideas, lo mismo que hemos dicho al principio, no delinquen, las ideas tampoco son eliminables. Tú puedes callarte, pero vas a seguir pensando lo que piensas. Tú puedes callarte públicamente, pero vas a comentar con tu esposa la jugada del día. Tú puedes prohibir un libro, pero yo lo he dicho en alguna ocasión, a mí me están haciendo un favor. Porque los 3 primeros libros que se han llevado de Librería Europa han sido cartas desde prisión, veo ya no hay ninguno además, probablemente porque está la foto del fiscal en cuestión, las cartas que yo escribí desde la prisión de Brians. Bueno, pues se han llevado toda la edición completa. Se han llevado la Ética Revolucionaria, y aquí es casi para hacernos reír, porque leyendo las diligencias, creo que alguno de vosotros ya lo tiene. Un manual de montaña para Boy Scouts y buenos chicos, donde les digo que vayan a la montaña, que escuchen música clásica, que lean a nuestros clásicos. Bien, pues se lo han llevado afirmando que es un libro homofóbico. Toma ya, ¿no? Yo no sé ni lo que es, ¿no? Porque yo no odio al ser humano. Homo es odiar al ser humano. Como sabemos a qué se refieren al colectivo homosexual. Yo tampoco les odio, me tienen sin cuidado, ¿no? Y lo digo a menudo que mientras no molesten, cada cual que haga lo que le dé la gana en casa. Pero ellos afirman que en este libro hay una frase donde decimos aquellos que tal en tendencias sexuales desviadas, pues no son de recibo, ¿no? Pero en este libro esa frase no está, porque este libro ya fue secuestrado en 2006 y en la nueva edición esta frase fue censurada por mí mismo, por eso lo sé. Pero en las diligencias no se han preocupado de leer el libro y ver que en esa página esa frase ya no existe. Pero han convencido al juez de que ese libro había que llevárselo y se lo han llevado. Entonces ahora conseguirán que los chicos que se acercan a nosotros ya no escuchen música clásica, ni lean a nuestros clásicos, ni vayan a la naturaleza,
ni amen la montaña, ni amen los animales, porque no podrán leer nuestros principios, ¿verdad? Se han llevado también el disidente, que es un examen jurídico de los 3 procesos que hemos tenido hasta ahora. Quizá porque no quieren que el público sepa cuáles han sido las manipulaciones jurídicas y de la jurisprudencia para conseguir perseguirnos, ¿verdad? No ha sido la única manipulación. Leyendo las diligencias, los que escriben esas diligencias afirman: el señor Varela ya fue condenado por delitos de odio en Austria. Claro, ellos tienen que conseguir que una juez de instrucción, que una juez de primera instancia, digamos, ordene a los Mossos de Escuadra entrar en tu casa, bloquear tus cuentas y destruir Librería Europa. Para conseguirlo tienen que empacarlo de alguna forma, ¿no? Pero ellos saben, ellos no pueden no saber que en 1992 yo fui expresamente absuelto en Austria de este delito. Freispruch, es decir, absolución. Ellos, sin embargo, escriben al juez: fue condenado por este delito. Claro, el juez dice: hombre, pues si este hombre ya fue condenado en Austria, que es un país civilizado, entre comillas, como habéis visto, ha habido pucherazo en las elecciones también, de la izquierda contra los identitarios. Pero, en cualquier caso, es una mentira política, es una mentira jurídica, es una mentira que lo que pretende es manipular las instituciones del Estado para conseguir condenar a una persona, en este caso a nosotros. Por eso he afirmado que el Estado es el enemigo. En la última entrevista con el juez y con el fiscal, este le decía al juez: este señor no respeta el Estado. Yo en ese momento no dije nada, pero pensé, me recordaba a Luis XVI: el Estado soy yo. Es decir, el respeto no se hereda, se conquista en el corazón de los ciudadanos. Por lo tanto, para respetar al Estado, primero el Estado tiene que merecerse ese respeto. Yo le dije a la juez: yo respeto al Estado, y el hecho de presentarme una semana tarde ante usted no es porque no la respete a usted, es porque yo tenía a mi hija de visita y, como puede comprender, yo no voy a dejar a mi hija de 8 años en la montaña perdida para presentarme ante este Estado. Primero es mi hija y luego el Estado. Pero, como he dicho al principio, el destino personal no es lo importante. Lo importante es una batalla metafísica tremenda que tiene lugar en el mundo entre el bien y el mal. Y esto no es una novedad. Está en función, está esta batalla teniendo lugar desde lo de la manzana. Cuando aquella serpiente astuta le dijo al hombre solo dos palabras dijo, fundamentales: seréis como Dios. No dijo nada más. Y aquel melón, siempre con la esposa, que como sabéis son las que llevan la sartén por el mango, dijo: oye, que vamos a ser como Dios, tú coge la manzana. Cogió la manzana, le dio de comer, y desde entonces tenemos el problema que tenemos, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, si vemos la coyuntura actual personal nuestra de Librería Europa, estamos en una gran batalla. Y en esa batalla tienes dos posibilidades: estás con el bien, la verdad y la belleza, o estás con aquellos que la combaten. Y además no hay neutralidad posible. Tienes que tomar parte por un lado o por el otro lado. Si tomas parte por el bien, la verdad y la belleza, puedes contar que los poderes de este mundo te van a perseguir. No es el fiscal de Barcelona, ni el juez de Santiago Vidal que me ha condenado, es los poderes de este mundo. Sabemos, todos los que tenéis cierta cultura política, que existen personas contubernios de gente muy poderosa que pretenden aumentar su poder a nivel global. Y esto no es conspiranoico. Como sabéis, hay los conspiracionistas que demuestran que las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre se salvaron unos pasaportes de la hoguera de papel, y sabían quiénes eran los terroristas, igual te lleva a sospechar. Y conspiranoico es el que piensa que si a la hora del fútbol ponen un anuncio de mantequilla, los de la firma de mantequilla están conspirando mi fútbol, ¿no? Son un poco tontos. Pero la conspiración existe, ¿verdad? Y estas personas poderosas quieren llevar a cabo sus planes. Sus planes suponen aniquilar los pueblos de este mundo, aniquilar las identidades, aniquilar las naciones y la fe de los pueblos. ¿Cómo pueden hacerlo? En este caso concreto, en Europa, que es el continente que nos interesa, lo hacen
mediante la utilización de masas ígnaras, de gente inculta del tercer mundo, como carne de cañón contra Europa. Porque, como sabéis, solo el 30% de los inmigrantes que llegan a Europa supuestamente refugiándose de la guerra o de los conflictos son de Siria. El resto vienen de Afganistán, de África, de países del Asia, incluso algunos se fueron de Albania. Pero, ¿cómo puede ser que si yo voy a cualquier país europeo que no sea Schengen, me exigen el pasaporte? Si además no tiene tratado internacional, me exigen un visado previo solicitándolo. Y llegan de repente masas de africanos a la frontera austriaca. Hay dos policías que no saben qué hacer con ellos, los empujan y siguen para adelante. Así hasta 2 millones de personas. 2 millones de personas y nadie reacciona, nadie dice nada. Es evidente que forma parte de un plan intencionado, que es la sustitución de la población europea para de esta forma crear el caos que permitirá instituir un poder político dictatorial. Ya estamos en el camino, como hemos visto en nuestro caso. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con Librería Europa, con Ediciones Ojeda, con Pedro Varela y con sus secretarios y colaboradores, no es más que un eslabón más en esa autopista que nos lleva hacia una dictadura planetaria. El Islam, por sí mismo, ya es, desde hace tiempo, enemigo de la cultura europea. No porque sean peores personas que nosotros. Nosotros somos cristianos, ellos son musulmanes. Nosotros vivimos en el siglo XXI y ellos, en muchos otros casos, vienen de la Edad Media o tienen una cultura de la Edad Media donde todavía apedrean señoras, por ejemplo, ¿no? O van cubiertas de arriba abajo. Yo no sé, cuando hacen fotos de familia, ¿cómo van a decir qué mona has quedado? Porque no sabes quién es la que ha quedado mona y quién es la fea, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es su problema, no es el nuestro, ¿verdad? Entonces, estas personas llegan a Europa con la intención de convertirnos, y además tienen la convicción personal de que su cultura es la fuerte y es la que tiene capacidad de supervivencia, que la nuestra es la débil, porque ven que en Europa abortamos a los bebés, ellos tienen 4, 5 y 6 bebés, esta cultura aborta a sus churumbeles, aborta a sus cachorros. ¿Qué especie de la naturaleza aborta a sus cachorros? Son decadentes y tienen razón. Esta gente permite matrimonios homosexuales, supongo, estoy convencido que en el mundo musulmán también habrá homosexuales en su casa, pero son un poco brutos con su legislación con esta temática. En cualquier caso, consideran que también es un factor de decadencia absoluto, ¿no? Esta gente se divorcia, se casa 3, 4 y 5 veces y no tienen niños, si tienen un solo niño. Tienen razón, somos una civilización en decadencia. Pero es nuestra civilización, es nuestra cultura. Sí, aquellos políticos del Parlamento Europeo, aquel Consejo de Ministros Europeo, financiara a las chicas europeas con el mismo dinero con el que financia a los inmigrantes que llegan a Europa para que pudieran tener bebés, ¿cuántas chicas no se decidirían por tener un bebé en vez de trabajar para una empresa cobrando 1.000 euros? Porque un inmigrante de estos que viene nos dicen, van a pagarnos las pensiones. Esto no se lo creen ni ellos. Primero, porque comprobado está que el índice de paro entre las poblaciones inmigrantes en Europa es mucho mayor que entre la población autóctona. Por lo tanto, los inmigrantes que llegan a Europa no aportan nada económica y socialmente a la sociedad. Las personas que han llegado de estos países y estos continentes extraños, digamos, halógenos a Europa, no saben leer. El 70% no sabe leer, no en alemán, en inglés o en español, no saben leer en su propio idioma. ¿Qué quieres que hagan en Europa? Es cierto que a alguien hará falta que pueda barrer las calles, que recoja las basuras, pero una vez tienes basureros de una calle no necesitas 2 millones de basureros para recoger las calles, ¿verdad? Entonces, en realidad no hay una justificación económica para la inmigración de estos millones de no europeos, no hay una justificación cultural, porque estas poblaciones no se van a adaptar a Europa, no se van a cristianizar, no van a adoptar nuestros valores, sino que van a imponer los suyos. De ahí que tengamos ya una sociedad paralela en todas las capitales europeas, en Berlín, en París,
en Madrid, en Barcelona, en Londres, existe una sociedad paralela musulmana en los barrios donde la policía siquiera se atreve a entrar a poner orden porque serían liquidados rápidamente. A propósito de liquidados, me hacen muchas gracias las chicas de las FEMEN que van desnudas enseñando pechuga a las iglesias católicas y a las catedrales, y si puede ser a abrazar al obispo para fastidiar, ¿no? Pero no he visto a ninguna meterse en una mezquita porque no salía viva. Seguramente sacarían la cimitarra y las dejarían sin cuello, sin cabeza allí mismo. Pero si se han olvidado la cimitarra, podéis estar seguros que las destrozarían allí mismo. Pero ya no en la mezquita, es que si van a la sinagoga mismo, probablemente serían procesadas de inmediato. Un amigo en Italia, en Roma, pasaba cerca de la sinagoga de Roma, y hay como siempre policía armada, uniformada, hasta los dientes. Oiga, ¿ustedes qué hacen aquí? No, los estamos protegiendo. Ya. ¿Y a nosotros quién nos protege de ellos? La policía se quedó pensando, ¿qué me está diciendo? Pero tenía más razón que el santo, ¿verdad? Bien, entonces aquí nos encontramos, ¿quién nos va a proteger a nosotros de esta migración masiva? Noticias que son un collage. Suecia, Estocolmo. Niñas de 13 años, no digo de 20, de 13 años, abusadas por un grupo de un centenar de musulmanes. La población pasante no hace absolutamente nada. Los gritos de las niñas, desesperadas, no hace absolutamente nada. Una sociedad que no defienda a sus mujeres y más a sus niñas es una sociedad acabada, lo miréis como lo miréis. Porque en cualquier sistema político, cualquier nación o cualquier cultura europea del pasado, es que habría sido un imposible algo así, ¿no? Pero esto es lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, acaba de decir que va a construir la mayor mezquita musulmana en Barcelona. Vaya gracia. La extrema izquierda, enemiga de la religión, enemiga de Dios, ateos por definición, y sobre todo anticatólicos a rajatabla, no tienen problema en promover la llegada de musulmanes, refugees welcome, ¿no? En imponer ahora en Cataluña ya la educación de la religión musulmana, están buscando profesores para ello, y la educación del idioma árabe. Entonces, la izquierda, que está boicoteando la propia identidad de los europeos, españoles o catalanes, la izquierda que está boicoteando nuestra fe, nuestra religión y nuestra identidad, está promoviendo la defensa de otras identidades, otras religiones y otras culturas en nuestro territorio. Es realmente una situación increíble, porque no creo que haya sucedido en ningún momento anterior. Es cierto que hay similitudes. En el 711, cuando los musulmanes invaden España, los reyes visigodos, como siempre, estaban peleados entre sí. Pero ¿quién les abre las puertas? Lo sabéis. ¿Quién abría las puertas de Toledo y de las ciudades españolas para que entrasen por la noche los musulmanes? Los otros, los terceros, los innombrables, los de las tres culturas. Bien, ¿a quién encontramos ahora detrás de esos racismo en Barcelona? A Soros. Acaban de descubrir en los papeles de Wikileaks que el señor George Soros, un tiburón de las finanzas internacionales que destruye y arruina países para propio beneficio, ha pasado miles, decenas de miles de euros a Sos Racismo Barcelona para que nos persiga. Al final, las palabras de Leopardo al principio, que me han parecido fuertes, va a resultar que tienen razón. Sos Racismo nos persigue porque detrás tiene al señor Soros, que le pasa 80.000 euros para que nos persiga. No solo eso, Soros ha financiado a Movimiento contra la Intolerancia y a todas estas organizaciones que ellos llaman civiles en Cataluña para que boicotearan las elecciones municipales cuando Plataforma por Cataluña tenía avisos de vencer. Es decir, un extranjero se inmiscuye en asuntos internos de un país exterior y no pasa nada, absolutamente nada. Queda certificado las transferencias, los pagos de dinero y no pasa nada. Entonces, al final, ciertamente, la persecución política, ideológica, policial, judicial contra Librería Europa, Ediciones Ojeda, Pedro Varela, Nueva República y todos aquellos que nosotros representamos, la impulsan desde el exterior aquellos que sabemos. No es casualidad que el ministro Gallardón, que impuso esta nueva legislación intolerante frente a la libre opinión y la información, es primo de la esposa de Sarkozy, del mismo origen étnico, ¿verdad? Entonces, al final, las piezas del puzzle encajan todas. ¿Y este Soros qué pretende?
este que persigue a la librería Europa por la puerta de atrás, pretende lo que él llama the open society, la sociedad abierta. ¿Y qué es la sociedad abierta? Pues hombre, claro, una sociedad sin fronteras, una sociedad sin razas, sin culturas, todos mulatos, todos mestizos, el plan Kalergi, que hay algún libro que lo explica. Dice, pero este señor, ¿qué pinta en España? ¿Por qué tiene interés en esa sociedad abierta en España, en Alemania, en Italia, en Francia y en Inglaterra? Pues él sabrá. Sabemos, sin embargo, que en Israel, por ejemplo, se aplican leyes raciales que son una copia de las leyes raciales de Nuremberg del nacionalsocialismo de 1935. Y no es una crítica. Los israelíes tienen todo el derecho de defender su identidad y defender su homogeneidad étnica o cultural. Y así aplican esa legislación. Pero no deja de ser curioso que esa legislación que defienden para sí mismos, luego la niegan para los demás. Por lo tanto, volvemos al principio de la conferencia. Hay unos hombres muy poderosos que tienen un plan muy concreto, que es la destrucción de todos aquellos que no forman parte de la élite, especialmente del cristianismo. Porque no nos engañemos, a pesar de esta guerra cultural en que nos vemos abocados, de lo que se trata, desde lo de la manzana, y después cuando llegó nuestro Señor Jesucristo como Salvador para decir alto, vamos a corregir el tiro. Vosotros ya no sois los elegidos, a partir de ahora son todos. Se les pusieron los pelos de punta y dijeron, a este nos lo cargamos. Y se lo cargaron, claro. Pero es que después de cargarse al jefe, habían de cargarse a todos sus seguidores. Y en esa estamos. Es decir, la persecución que se inició en el Antiguo Testamento de todos los profetas, si leéis el Antiguo Testamento es casi una novela de terror, ¿no? Con un dios vengativo y gente que vende a su esposa por un plato de lentejas, que le regala a su mujer al faraón para no sé qué, no sé cuántos, o David que se acuesta con la esposa de su mejor amigo, en fin, un desastre. Pero es cierto que en esa historia mítica de este pueblo van apareciendo los profetas que van diciendo alto, que va a venir uno que os va a poner firmes, y además este va a salvar al mundo. Todos los profetas son asesinados. Curioso, ¿verdad? Pero todos los profetas posteriores a su venida también han sido asesinados y perseguidos. El otro día había unas fotografías de Codrean en Rumanía, como sabéis, el líder de la Guardia de Hierro, un movimiento fascista de los años 30, pero quizá el más místico de todos, con una gran fe religiosa que rezaban siempre antes de los mítines, antes de construir un puente para los pueblos. Fue asesinado por detrás, ahorcado, como si de un crimen ritual se tratara. Entonces, si con la Primera Guerra Mundial se trataba de eliminar los imperios cristianos, el imperio de los zares, el imperio austrohúngaro, el Kaiser alemán, con la Segunda Guerra Mundial se eliminaron las élites cristianas de las naciones y han sido sustituidas por la administración, los administradores de los bienes de la humanidad. Digo de la humanidad porque siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué declaran que el acueducto de Segovia, o que las cataratas del Niágara, o que el bosque de secuoyas de California son patrimonio de la humanidad? Vamos a ver, ¿son de los californianos, son de los chilenos o de los argentinos? Y los argentinos son de humanidad, ¿verdad? Pues ya está, dejáselo a los argentinos que ellos administran bien, o a los españoles el acueducto de Segovia. No tardaréis mucho en ver cómo la humanidad se refiere a la humanidad elegida, no a la humanidad en general. Por lo tanto, todo pasará a propiedad de aquellos que se consideren humanidad y los que no sean humanidad no serán propietarios de absolutamente nada. Entonces, como estáis viendo, la persecución de libros, la persecución de ideas y de opiniones está enmarcada en una piececita muy pequeña, en una gran guerra cósmica del bien y del mal, en una guerra política, económica y cultural que tiene como fin el aniquilamiento de la cultura europea, y el aniquilamiento de la cultura europea con dos objetivos principales. El aniquilamiento de la raza blanca, del hombre blanco, no sé por qué le tienen manía, probablemente porque ha sido el elemento civilizador, ¿no? Al menos eso creían nuestros antepasados. Son los que hemos inventado la penicilina para que en África los negros no se mueran de enfermos, y por eso ahora van a ser 2.000 millones y tendremos que traerlos aquí. Somos los que hemos inventado el avión y ahora Ryanair lleva gente por todas partes para que la gente pueda venir también en avión y nosotros hacer turismo. Hemos inventado el coche y la televisión, y hemos inventado la igualdad entre el hombre y la mujer, y hemos inventado una legislación, los estados de derecho, y hemos inventado la responsabilidad de la persona y a su vez la solidaridad con los demás para que nadie se muera de hambre y puedan tener una pensión, aunque sea el PIRMI de 400 euros a final de mes, ¿verdad? Todo esto
ha sido invención, para bien o para mal, del hombre blanco. Es cierto, el hombre blanco no es un santo. El hombre blanco en Norteamérica acabó con los pieles rojas. La pregunta es si los pieles rojas hubiesen gozado de fusiles ametralladores y no habían acabado con el hombre blanco, porque el ser humano, en general, es el problema, y no solo el hombre. En esta batalla, el aniquilamiento de la raza blanca es importante porque es una raza dirigente por naturaleza, tiene este espíritu prometeico de ser conquistadores de lo inútil, de ir al Everest y conquistar el Everest donde no hay nada, ¿verdad? Ahí no hay más que nieve y frío y padecimientos, pero tiene este entusiasmo por subir, ¿no? Tiene el espíritu de un Blas de Lezo, medio hombre, que seguro que conocéis más de uno de vosotros, ¿no? Que faltándole una pata de palo y un brazo y un ojo, consiguió parar a los británicos en Cartagena de Indias, en Colombia, él con 6 barcos, ellos con 190, pero él dijo, estos por aquí no pasan, y los paró. Entonces, el espíritu que hemos ahora de imbuir en las jóvenes generaciones es el espíritu de resistencia a ultranza. O sea, pensar que vais a tener paz, que vais a tener tranquilidad, que vais a poder seguir gozando de la barriga llena y ver la televisión y a mí que no me moleste, yo mi copa y mi cerveza, eso no ha sido realidad nunca, pero ahora menos que nunca. Os vais a enfrentar a la educación de vuestros hijos y nietos a manos de ese Estado, que es el enemigo, como he afirmado antes, donde ya ahora obligan a la sexualización temprana. Con 4 y 5 años el Estado decide que tiene que enseñarles sexualidad. Pero esta edad los niños no saben de qué va la película, ¿no? Sí, pero de eso se trata precisamente, de desautorizar a los padres. Los padres, por cierto, ya están o separados o divorciados o están casados, cruzados con 2 mamás y 3 papás, ¿no? Y el niño lo educa al Estado. Esa es la situación real de la sociedad actual. Y el segundo pilar a estudiar es la cristiandad. Porque la cristiandad, me da igual si aquí hay protestantes, o hay musulmanes, o sois de religión mosaica, o sois ateos, o sois paganos, da igual. Habréis de aceptar que la cristiandad es la cultura europea. No se puede concebir la cultura europea sin cristiandad. Los vikingos no tenían idea de Europa. Tampoco la tenían los búlgaros. Pero fue cuando aquellos vikingos crearon esas preciosas iglesias de madera que ahora se conservan en Noruega, y en España los visigodos creaban esas pequeñísimas iglesias prerrománicas, cuando tuvieron una misma fe y unos mismos valores. Y fue en los monasterios cristianos donde se preservó la cultura clásica grecorromana, no en otro sitio. Fueron los monjes los que tradujeron esos textos romanos y griegos que luego formaron parte de la cultura europea y hicieron posible el Renacimiento, la Ilustración, el Romanticismo y el Estado de Derecho. Fueron esos curas los domingos, dando misa en los pueblos perdidos del Pirineo, que les decían a los niños, no digas mentiras, obedece a tus papás, no te toques la nariz. Pero ahora, ¿quién educa a los niños? El WhatsApp, el Internet, la televisión, el Facebook, los compañeros. Por eso la situación es especialmente complicada para los papás. Todos los que sois papás aquí lo sabéis de qué va la película. Y en esa batalla estamos. Nosotros nos toca defender la cristiandad porque es nuestro campo, sin menospreciar a los budistas, ni a los musulmanes, ni a los hinduistas, ni a los sintoístas, apreciándoles en el fondo. Cuando uno lee sus textos religiosos, al final todos tienen una frase fundamental: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Esa frase está en todas las religiones, ¿verdad? Entonces, aplicando esta frase, lo que hacen los musulmanes con los cristianos no es de recibo, porque un buen musulmán no va degollando gente por ahí, ¿verdad? Y lo que hacen los israelíes con los palestinos, pues tampoco es de recibo. Y, digámoslo pronto, lo que hacen los aviones cristianos, americanos y franceses, tirando bombas en Irak y cargándose 100.000 iraquíes, civiles y mujeres, no es de recibo, por muy cristianos que sean. Porque para el mundo musulmán, esas bombas norteamericanas son las bombas de los cristianos. Y si les has matado a mamá, a papá, a los niños, les has dejado sin tierra, les has arrancado los olivos, les has cortado el pozo del agua, al final dices, yo ya me suicido y me llevo a quien pueda por delante. Yo no estoy aquí justificando el terrorismo, que quede claro en la cámara, pero estoy intentando ponerme en el lugar del otro. Llevamos 40 años, por no decir un taco, dando la gabarra a los musulmanes que nos habían dejado en paz desde Lepanto, prácticamente.
Y ahora, gracias a un plan general en el Medio Oriente, había que destruir a todos los estados musulmanes islámicos con cierto poder. No queda nada. De ahí que cualquier inteligencia política como la vuestra ha de deducir las primaveras árabes no tenían nada de primavera y mucho menos de árabes. Era la revolución del gran poder financiero internacional en concomitancia con el sionismo para imponer un solo poder, ellos llaman democrático en este Oriente Medio, y destruir a todos los estados islámicos. Que el mundo musulmán esté de unión con nosotros es normal. Pero como he dicho al principio, hay que seguir el hilo rojo de la historia. Y en ese hilo rojo de la historia nos encontramos con que la única forma de salir del conflicto, de la batalla y de la guerra, es intentar hacer las paces y la colaboración. Hoy estamos aquí gracias al idealismo de la Asociación Cultural Juan Ignacio del amigo Larrea, a la organización del amigo Llopart, a que yo vengo de Barcelona y sobre todo a que vosotros habéis venido aquí. Es decir, es un organismo. Hemos hecho posible este meeting y este acto porque somos un organismo, unidos por ideas, por cosmovisión del mundo, por simpatía, por cultura o por lecturas. Y esa va a ser también la solución. Ahora tenemos aquí unos libros, por cierto, yo tengo prohibido ejercer de editor. La Asociación Cultural Editorial Ojeda está ilegalizada y me han prohibido editar libros y venderlos. Estos libros que hay aquí son un regalo de ciertos estudiantes de Valencia de sus bibliotecas privadas que han salvado algún ejemplar, ¿verdad? Pero estos libros fueron posibles y serán posibles mientras sigamos siendo una comunidad orgánica que se ayuda mutuamente. Que el que esté en prisión, por cierto, yo estoy aquí ahora con vosotros gracias a un héroe que he mencionado en alguna ocasión, que es Andrés el Sinvergüenza, digamos. Cuando el día de mi detención yo ya ingresé en la Modelo, después de llamar a todos los millonarios que conocíamos, se ve que no teníamos ninguno, no conseguimos un duro, finalmente un chaval que es portero de un hotel vio los WhatsApps diciendo yo pongo 20 euros, yo el mes que viene tengo 50 euros, yo quizá para Navidad tengo 30 euros, pero este no lo saca de prisión ni el siglo que viene. Y esto recogió 30.000 euros que tenía con su novia reservados para pagar la entrada del apartamento y los puso en el juzgado para mi libertad. Entonces, es un hecho heroico. Dices, ¿cómo puede ser que hoy en día haya héroes de este tipo, ¿no? Gente que no conoces apenas, que no tienes una relación íntima especialmente, y ha sacrificado su futuro por una persona que conoce a media para que salga de prisión. No, bueno, eso es posible porque somos una comunidad y hay un espíritu orgánico. Y ese es el espíritu que hemos de seguir a partir de ahora. El que necesite dinero para una causa política, para una causa judicial, para comer. Si todos le ayudamos, este chico podrá comer. Eso es ya así en España. La Cruz Roja, Cáritas, está dando de comer a cientos de miles de personas. Si Cáritas, la Iglesia Católica, desapareciera, el Estado quebraría. Tendría que pagar todos los asilos de mamás solteras, que lo lleva la Iglesia Católica, todos los asilos de niños sin papás, todos los comedores sociales en Barcelona. Yo estuve colaborando en la calle Leona, un comedor de las Hermanitas de la Caridad de Calcuta. 400 comidas cada mediodía hacíamos. Viernes íbamos al supermercado, recogíamos comida caducada y el sábado cocinábamos a 400. Se colaba algún mochilero hippie que no quería pagar y comía también, no pasa nada. Pero eso es posible gracias a que estas monjas trabajan 24 horas al día sin sueldo, no tienen límite horario y no tienen sueldo. El ayuntamiento ha intentado en diversas ocasiones aniquilarlo, porque no es nada de hacer el ayuntamiento, son votos políticos. Si yo doy de comer a los pobres, me voy a poner medallas, pero no contó con que si lo hace el ayuntamiento tiene que pagar sueldos, tiene que pagar alquileres, tiene que pagar sobrehoras, tiene que pagar la comida. Al final han tenido que admitir que la Iglesia Católica sigue haciendo esta labor. En esta batalla cultural yo creo que es importante dos temas fundamentales, uno de tipo espiritual y otro de tipo político. El político, estamos en una nueva era de las migraciones y hemos de admitir que es así. Hay una palabra alemana que es Völkerwanderung. Cuando los godos, los ostrogodos, los visigodos dicen, ostras, aquí arriba hace un frío de pela, yo me voy para abajo, y tienen sol y pronto habrá playas y hoteles y tal, y se fueron al sur de Europa. Pero esa eclosión entre el genio y la sangre fresca del norte de Europa y el buen clima del sur hizo posible Elas, la Grecia clásica. Y ese buen tiempo también y ese genio hizo posible Roma.
Los dorios y los aqueos no eran más que indoeuropeos que venían del norte. Y los godos y visigodos, que entraron por Lepertus, hicieron posible la aristocracia europea y la aristocracia española en la Edad Media. Y esa aristocracia española en la Edad Media, que era germánica, fue la que hizo posible la Reconquista. Son los que se escondieron en Oviedo y en Asturias y dijeron, aquí hay que dar la batalla. Y la dieron 8 siglos. Si ahora levantaran la cabeza, les daba el patatús, porque ahora abrimos las puertas a los mismos que entraban entonces y los recibíamos a palos, ¿verdad? No estoy defendiendo recibir a nadie a palos, estoy diciendo que entonces había un espíritu de defensa cultural y hoy en día el problema no está en el tercer mundo, el problema está en Europa y en la cabeza de los europeos, que nos han lavado el cerebro y nos han dicho, tenéis que entregaros, no os opongáis, no ofrezcáis resistencia, vamos a disolver la familia, no os opongáis, vamos a disolver vuestra nación, no os opongáis, van a invadiros el país, no se os ocurra oponeros, porque si os oponéis, os llamaremos fascistas y os procesaremos. Pero esta es la realidad, y en esa batalla nos encontramos. Estamos en una nueva era de migraciones y no podemos hacer política con aquello que desearíamos, con aquello que quisiéramos que fuera. Nos gustaría tener una Europa identitaria, homogénea, donde fuéramos como éramos hace 50 años. No está, no funciona. El tercer mundo tiene un índice de natalidad tremendo, gracias otra vez al genio europeo, la medicina, la cirugía y la civilización les permite sobreproducirse. Si en el pasado los negros tenían 12 niños, no es porque quisieran tener 12 niños, sino porque sabían que 6 se iban a morir por el camino de enfermedad, de malaria, comidos por un león, vete a saber por qué. Hoy en día tienen esa cultura, pero ya no se mueren afortunadamente, ya tienen sobrepoblación. Y entonces esta sobrepoblación tiene un exceso y vienen a Europa. Digámoslo pronto, las migraciones nunca han sido pacíficas. El que os diga lo contrario, os está engañando. Estoy convencido de que cuando llegaron los celtas aquí, los iberios se defendieron. Y cuando llegaron los visigodos, los hispanorromanos se defendieron. Y cuando llegaron los árabes, se defendieron. La cosa está en que los celtas y los iberios al final se gustaron y se entendieron, no sé si en los bailes del domingo o porque no tenían chicas, y que los visigodos al final comprendieron que los hispanorromanos no estaban tan lejanos de ellos mismos y aceptaron su jerarquía política, ¿no? En cambio, con los musulmanes hubo siempre esa frontera. Muchos dicen, bueno, España era una nación multicultural. ¿Tú realmente crees que un país es multicultural cuando te estás enfrentando a tu prima, a tu cuñada? Si hubiésemos sido multiculturales, ¿no? Sería una prima musulmana, una cuñada judía, un tío cristiano. Eso no existe. Luego te enfrentas con aquel con el que tienes claramente un frente de batalla establecido, ¿no? Y el frente cristiano avanzaba durante siglos, castillo por castillo, de norte a sur, e iba poblando los territorios españoles con las poblaciones de Aragón, de Cataluña, de Asturias y del norte de España. Pero ahora no tenemos esa población. Bien. Las migraciones se van a producir, segundo punto. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos de combatir a las élites europeas nihilistas, élites europeas que en su momento, en los años 60, estaban en la extrema izquierda y ahora ocupan el poder. Juncker, el luxemburgués, quiere echar de la Unión Europea a Hungría. ¿Por qué? Porque Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, ha dicho, a Hungría no van a venir más musulmanes, vamos a controlar el pasaporte y vamos a cerrar fronteras. ¿Qué libertad democrática es esa que no permite a un país que se defienda a sí mismo de una invasión en toda regla? Y Orbán, lo mismo que los polacos, que dicen, admitimos a cualquiera que sea católico, esto es un país católico, ¿verdad? Los checos o los eslovacos han dicho, es que no estamos de acuerdo. Merkel, que es una mujer del sistema, una vieja comunista, que no tiene niños, por cierto, y quizá por eso tiene sin cuidado el futuro de nuestros niños, pretende abrir fronteras y repartir a los inmigrantes por toda Europa, porque según el plan, solo así se va a producir la sustitución de la población. Solo podemos salvar la civilización europea si contraatacamos a estas élites europeas traidoras, que son traidoras realmente, y las sustituimos. Estamos viviendo ya una reacción de las naciones europeas. Hay parlamentarios de Jobbik en Hungría y de Fidesz, no de la editorial precisamente, y en Grecia, y en Dinamarca, y en Inglaterra, y en Alemania mismo. En España no pasa todavía nada, lamentablemente. Pero hay una reacción popular.
Y los partidos del sistema, escuchaba ayer en televisión, ya han visto las hojas del lobo, las orejas del lobo. Han dicho, a ver, si todos los partidos que se oponen a la inmigración masiva están teniendo votos, en Pomerania 20% para Libertad AfD, que es el partido anti-inmigración en Alemania, ¿verdad? Vamos a perder las elecciones. Ahora todos los partidos del sistema dicen sí, hay que cerrar fronteras e impedir esta invasión. Quizá lo hacen por mero electoralismo, pero lo hacen, que es lo importante. En política solo sirve la realidad, lo que se consigue. Entonces hemos de conseguir actuar en política tan inteligentemente como lo han hecho en otros países europeos, llegar a tener representación política, pero paralelamente crear una cultura con las editoriales, una cultura con las revistas, una cultura con las conferencias, una cultura con campamentos juveniles y hacer, como ha hecho la izquierda muy bien, tomar los barrios, tomar las asociaciones de vecinos, tomar los grupos ecologistas verdes. El comunismo no ha muerto, el comunismo ha cambiado de disfraz, ahora son los camaradas sandía, digo yo, son verdes por fuera y rojos por dentro, pero les ha funcionado. Los de Podemos, Colau, son neomarxistas, pero han engañado a la población para que les voten, les han votado. Los nuestros no han sabido disfrazarse, quizá porque somos más nobles, nos cuesta esto del disfraz, ¿no? Pero en política solo sirve aquello que tiene éxito y aquello que te lleva al poder, lo demás no sirve para nada. No voy a alargarme mucho más, pero me gustaría acabar con una poesía de Calderón. ¿Por qué? Porque los abogados me prohibieron venir a Valencia. No se te ocurra tomar la palabra, no hables, no escribas, no hagas nada, quédate en casa. Lógicamente los abogados piensan en lo mejor para ti, no quieren que te pudras en prisión, y el éxito de los abogados es conseguir que no entres en prisión y si entras que sea el mínimo tiempo posible, ¿no? Pero eso no existe, es como los médicos que te dicen no te hartes de chocolate y avellanas. Digo, ya te tengo que subir a la neto. Ah, bueno, vale, si subes a la neto necesitas chocolate y avellanas, pero el médico te dice no te pegues un atracón de chocolate, ¿verdad? Los abogados te dicen no te pegues un atracón de política y de discursos porque no favorece tu proceso próximo, ¿verdad? Pero si les hiciéramos caso a los médicos en cada paso, estaríamos muertos, nunca mejor dicho. Y los abogados, con todo el cariño que les tengo, hay que hacerles caso en todo lo que tienen razón, y en lo que es la supervivencia vital de la comunidad no siempre hay que hacerles caso. Para sobrellevar estos ataques que se van a multiplicar, o sea, la librería Europa está ahora precintada, los mozos de escuadra pasan cada 2 días a repetir el precinto porque los chicos jóvenes por la noche disfrutan allí ir a arrancarlo, ¿no? Entonces es una batalla entre los mozos precintando y los chicos jóvenes desprecintando. Pero en todo caso la librería está precintada, se nos prohíbe la entrada y no podemos trabajar. Ediciones Ojeda también está precintada, ¿no? Pero vuelvo a decir, es solo un escalón de una gran escalera y vendrán nuevas persecuciones, nuevos procesos, y esta gente está en el poder para quedarse y para perseguirnos. Pero es importante para hacer frente a estas situaciones. Si ahora cualquiera de vosotros le dice, mira, va a venir la policía casi te va a quitar 45.000 euros que tenías de la empresa, te va a bloquear los 7.000 que había en Librería Europa, se te va a llevar los 15.000 libros, va a cerrar el negocio, va a aterrorizar a tus secretarias y te vas a quedar a 2 velas. Pues claro, lo lógico es decir, madre, ¿yo qué hago mañana, verdad? Pero no es tan grave. Pensar en Blas de Lezo, Cartagena de Indias, Colombia. O pensar en Hernán Cortés, con 200 chavales de 20 años, 30.000 indios delante. Aquello sí que era una crisis como Dios manda, ¿verdad? Para superar estas situaciones tremendas a las que nos vemos abocados y nos veremos abocados, tenéis que desenterrar nuestros clásicos, porque ellos lo explican claramente. Cuando mi abogado me escribía ayer, Pedro, ¿de qué vas a hablar? Digo, les voy a hablar de Calderón. Y dice, ja, 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 unas narices, no te lo crees ni tú. Pues os voy a hablar de Calderón. Dice Calderón, en una poesía muy bonita que se llama A la muerte. Despierta un poco y advierte que no es bien que de esa suerte duerma y haga lo que hace quien está, desde que nace, en los brazos de la muerte. La mayor majestad en un sepulcro se encierra, donde dice, siendo tierra, aquí vive la verdad. Mira cómo pasó ayer, veloz como tantos años, evidentes desengaños del limitado poder. Lo que fue, dejó de ser, y no que de ello más ha sido. Tú que vas por este mundo inconstante, mira que el que va delante avisa al que va detrás. La corona y la tiara que tanto el mundo estimó
¿Qué se hizo? ¿En qué paró? Sino en lo que todo para. Desde el nacer al morir casi se puede dudar si el partir es el parar o el parar es el partir. Tu carrera has de seguir, y pues con tal brevedad pasa la más larga edad. ¿Cómo duermes y no ves que lo que aquí un siglo es allá, un soplo es allá una eternidad? El esclavo y el señor corren parejas iguales. La juventud más lozana, ¿en qué paró? ¿Qué se hizo? Todo el tiempo lo deshizo, y anocheció su mañana. La muerte siempre es temprana, y no perdona a ninguno, que aquí dan 1% y allí dan 100 por 1. Hoy piensas que te amanece y es el día de tu ocaso. La dama más celebrada, lazo en que todos cayeron, ella y ellos, di, ¿qué fueron sino tierra, polvo y nada? Oh limitada jornada, oh frágil naturaleza, la humildad y la grandeza, todo en nada se resuelve. Es de tierra y a ella vuelve, y así acaba lo que empieza. ¿De qué te sirve anhelar por tener y más tener, si eso en tu muerte ha de ser fiscal que te ha de acusar? Todo acá se ha de quedar, y pues no hay más que adquirir en la vida que el morir. La tuya rige de modo, pues está en tu mano todo, que mueras para vivir. Yo lo encuentro genial, porque el teatro clásico español, que era la televisión de la época, hablaba en Almagro, en los corrales, en las pequeñas comedias, y esta élite española, que era una élite europea realmente, estaba educando a la población constantemente. De ahí que surgieran personajes como Blas de Lezo, como los personajes que conquistaron América, y como los tercios de Flandes, porque eran de una nobleza inenarrable, ¿no? Otra poesía. La vida es sueño, seguro que más de uno de vosotros lo habrá leído en el colegio, y si no lo han leído, mal estamos, pero en mi época todavía las leía. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandado, y este aplauso que recibe prestado. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñas lo que son. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Fundamental tener esta concepción del mundo, porque con esta concepción del mundo es que somos indestructibles, no nos van a derrotar. Nos han quitado el dinero y nos han quitado los libros y nos han quitado la casa y nos quitarán la vida. Es que nos vamos a morir de todas formas. Cuestión de tiempo. A salir de aquí, quizá alguien lo atropelle, Dios no lo quiera. Dentro de 3 meses nos dirán que uno de vosotros ha muerto de cáncer. Nos toca 1 de cada 2 en Europa. De corazón, 1 de cada 3. Entonces, mejor invertir la vida luchando por el bien, la verdad y la vida, que esperar a que la parca te la venga a quitar. ¿Cómo hacerlo? En esa comunidad orgánica que he mencionado al principio, y siguiendo los principios también de Calderón, en una poesía muy bonita, seguramente conocida por todos aquellos que hicisteis la mili, y que la escribió precisamente en Valencia, al ejército. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Poesías para acabar y demostrar que los que nos persiguen, ¿dónde estará Asens del Ayuntamiento de Barcelona dentro de 50 años? Enterrado, no porque lo haya matado yo, sino porque se habrá muerto, como yo y como todos vosotros. ¿Dónde estará nuestro querido amigo fiscal de Barcelona? Pues criando malvas. Nuestros enemigos están criando malvas como nosotros, pero nosotros podemos dejar un ejemplo y una herencia biológica a nuestros hijos. Acordaros de los clásicos, un libro, un árbol, un bebé, como mínimo eso. Si puede ser 2 o 3 bebés, mejor, ¿verdad? ¿Cómo afrontar este reto que tenemos contra este enemigo despiadado? Hacerlo con alegría y con ilusión. O sea, lo mejor que podemos hacer contra el enemigo es decirle, ja, 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 me has condenado a prisión. ¿Y qué me importa? Cuando salga de prisión, yo seguiré pensando como pienso.
¿Qué me importa que persigas estos libros? Otros jóvenes, más jóvenes que yo, el reloj biológico hace tic-tac, volverán a publicar libros. Todos estos libros que ahora lleváis pueden leerlo en internet, pueden verlo en películas de YouTube. Así que ser felices, ser honestos, ser optimistas, ser positivos y ser luchadores. Gracias.